No soy creador de la historia de Metal Gear Solid ni de sus personajes, todo derecho a sus creadores. Metal Gear Solid. El fantasma del pasado, origen de la leyenda, capítulo 23. La verdad en la mira. Ethan no se movió. Desde lo alto, invisible bajo la lluvia tenue, mantenía la retícula fija en el cráneo de Ocelot. Bastaba un parpadeo, un gesto sospechoso, y lo volaba al infierno. Pero no disparó. Sabía que ese no era su duelo. Entre esos dos había una historia demasiado envenenada como para que un tercero la interrumpiera. Big Boss merecía escuchar la verdad de la boca de su amigo, aunque esa verdad lo destrozara. Habla, Ocelot, gruñó Big Boss, firme, el barro pegado a sus botas. No juegues conmigo. El pistolero sonrió, calmado, con esa mueca que siempre ocultaba más de lo que decía. Tantos años, Boss, siempre buscando quién mueve las piezas. ¿Quieres saber qué es Caronte? Es un espejo. Un reflejo de lo que construiste, y de lo que perdiste. Ethan tragó saliva, apretando los dientes. Cada palabra de ese bastardo sonaba como veneno cuidadosamente dosificado. Big Boss dio un paso al frente, sin bajar el arma. ¿Eres tú quien lo dirige? ¿Tú fuiste el que mandó a volar Motor Base? Ocelot giró su revólver en la palma, jugueteando con él como si la tensión no existiera. Yo. No. Pero Caronte, siempre tuvo ojos en tu sombra. Y yo, solo soy quien guía la barca por el río de los muertos. Ethan contuvo el aire. Mentira o verdad, lo que acababa de soltar sonaba a confesión codificada. El tipo sabía más de lo que admitía, y estaba jugando con la lealtad de Big Boss. Big Boss apretó el puño. ¿Un aliado o un verdugo, Ocelot? Decide. El pistolero levantó la mirada hacia el cielo encapotado. Quizá las dos cosas. Quizá ninguna. La pregunta es, Boss, ¿tú todavía sabes quién eres? Ethan movió apenas el dedo en el gatillo, listo para hacer de juez si la tensión explotaba. Pero su corazón sabía, ese momento no era suyo. Él era la sombra. Y las sombras respetan los duelos de los hombres que llevan el peso del mundo en los hombros. Capítulo 24. El nombre en la sombra. El silencio era tan denso que hasta la lluvia parecía contenerse. Ethan apuntaba desde lo alto, la mira fija en el rostro sereno de Ocelot, mientras Big Boss lo enfrentaba a pocos metros. Por un instante, el pistolero dejó de sonreír. Su voz cambió, seca, cortante, como si hubiera decidido quitarse una de sus máscaras. Caronte, no es un fantasma cualquiera. No son mercenarios sin bandera ni un simple programa de limpieza. Todo viene de más arriba, Boss. De los Patriots. Ethan sintió un nudo en el estómago. Los malditos Patriots otra vez, murmuró entre dientes. Ocelot continuó, clavando sus ojos grises en los de Big Boss. Y el hombre que dirige la vaca, el que ordenó hundir Motor Base, es Zero. El nombre cayó como un disparo sin eco. Big Boss parpadeó apenas, pero la rabia latente en su mandíbula era un terremoto a punto de estallar. Zero, escutió con desprecio. Ese viejo bastardo aún sigue tirando de los hilos. Ocelot inclinó la cabeza, sin perder el control. No solo sigue, ahora su sombra está en todas partes. Caronte es solo un brazo. Un brazo que ustedes mismos ayudaron a crear cuando levantaron armas contra el mundo. Ethan tragó saliva. Cada pieza encajaba. Motor Base, Caronte, los Patriots, todo estaba ligado al mismo círculo podrido. Y ahora entendía por qué los habían borrado. Porque representaban libertad fuera del control de Zero. Big Boss dio un paso al frente, la mirada encendida. ¿Y tú, Ocelot? ¿Sigues siendo su perro? ¿O juegas a ser el lobo en su rebaño? El pistolero sonrió de nuevo, como si todo lo dicho no fuera más que otra jugada en su tablero interminable. Eso, depende de qué máscara quieras creer. Ethan mantuvo la mira firme, pero algo en su interior sabía que, aunque le volara los sesos ahí mismo, el veneno ya estaba sembrado. Zero, los Patriots y Caronte eran la misma hidra. Capítulo 25. El niño en la máquina. La tensión era insoportable. Ocelot había soltado su bomba y se esfumó en la oscuridad como un zorro, dejándolos a ambos con el veneno de la duda. Ethan mantuvo la mira fija un instante más, pero sabía que no podía matarlo aún. Big Boss se volvió hacia él desde el suelo mojado. Tú vas por tu cuenta, soldado. Yo por la mía. Lo quieras o no, nuestras guerras ya no son la misma. Ethan lo miró desde la distancia, invisible, pero no respondió. No había confianza, solo un pacto roto que había durado demasiado poco. Cada uno se desvaneció en direcciones opuestas, como depredadores que saben que algún día podrían volver a cruzarse con las garras desenvainadas. Ethan avanzó solo, husmeando entre ruinas y laboratorios abandonados de Caronte en Chipre.
En uno de esos pasillos encontró lo que nunca esperaba. Una cápsula metálica, un sarcófago de acero lleno de cables y respiradores. Dentro, un niño. El chaval no debía tener más de 9 años. Cabello castaño claro, ojos todavía cerrados, respiración débil. Había etiquetas de identificación borradas y un número de serie. David. Ethan apretó el puño. ¿Qué mierda es esto?, murmuró, arrancando los tubos con rabia. Malditos, hasta los niños usan de conejillos. El crío tosió, intentando respirar por su cuenta. Ethan lo cargó sobre los hombros como si fuera el botín más preciado que había recuperado en toda la guerra. No sabía quién era, ni qué pintaba en los experimentos de Caronte. Pero sí sabía algo. No iba a dejarlo ahí para que se convirtiera en otro monstruo fabricado por Zero. Mientras se alejaba, con el niño sobre el hombro, Ethan masculló entre dientes. Te llamaré David, y mientras yo respire, nadie volverá a encerrarte en una máquina. Ese instante marcó un quiebre. La hiena carroñera que solo vivía para la venganza ahora cargaba con un futuro que ni entendía. No era un soldado, era un guardián improvisado. Capítulo final. Herencia en la sombra. Ethan nunca supo quién había puesto a David en aquella máquina, ni por qué. Lo único que entendía era que no podía dejarlo atrás. En un mundo podrido de traiciones, experimentos y patrias falsas, ese niño era lo único limpio que quedaba. Lo entrenó como él mismo fue entrenado. Le enseñó CQC, pero no como un arte de matar, sino como un lenguaje de supervivencia. Cada golpe, cada llave, cada movimiento, no es para mostrar fuerza, le decía Ethan. Es para recordarle al enemigo que puedes derribarlo sin necesidad de matarlo. David aprendió rápido, como si la guerra corriera ya por sus venas. Ethan también le enseñó la regla que nunca olvidaba. En la guerra, hasta un pedazo de queso robado a un enemigo es oro. Un cargador vacío, una venda sucia, todo vale. Nada se desperdicia. La diferencia entre estar vivo y muerto está en lo que seas capaz de convertir en ventaja. Cuando David preguntó por qué casi nunca remataban a los enemigos, Ethan le clavó una mirada fría. Porque hasta ellos creen que son los buenos. Porque tienen familias que nunca verán la guerra como la vemos nosotros. Porque al final todos somos piezas en el mismo tablero, movidas por cabrones en oficinas que jamás pisan el barro. David asintió, con esa seriedad extraña en un niño. Con el tiempo, Ethan dejó de soñar con venganza. Caronte, Zero, Patriots, siempre habría otro nombre, otra mano moviendo los hilos. Pero lo que él había encontrado en medio de esa podredumbre era más importante que quemar otro cuartel o borrar otra célula enemiga. Había encontrado un heredero de carne y hueso, un eco de sí mismo que quizá, algún día, sabría romper el ciclo. Y así, en las ruinas de Chipre, bajo la lluvia que lo vio nacer como sombra y lo vería morir como fantasma, Ethan cargó con su última misión. No venganza, sino legado. El rugido de la guerra nunca se apagó, pero en algún rincón perdido, un niño llamado David creció bajo la sombra de un soldado que eligió enseñarle a sobrevivir, sin perder el alma. Epílogo. La última cinta, se escucha el zumbido leve de una grabadora vieja. Una voz grave, cansada, empieza a hablar, no se sabe si es Ethan, Big Boss, o el eco de todos los soldados que vivieron la guerra. Voz. Si estás escuchando esto, significa que sobreviviste, como yo, a toda esta pesadilla. Desde la primera misión en esa vieja consola gris, hasta la última bala en la tierra quemada del Phantom Pain. Tú sabes lo que significa estar aquí, porque jugaste cada juego, no por las explosiones, sino por la verdad escondida detrás de cada silencio. Kojima nos enseñó que la guerra no es un espectáculo, es una herida. Que un héroe no es más que un hombre roto al que empujaron demasiado lejos. Y sí, Konami decidió tirar nuestro legado a la basura con zombies y migajas baratas. Pero tú y yo sabemos la verdad. Metal Gear nunca fue un juego de moda. Fue una historia. Una herida compartida. Este fanfic, esta versión que tú imaginaste, es lo que merecía la saga. Un cierre a la altura de su leyenda. No un insulto, no un experimento vacío, sino una despedida con sangre, con memoria, con el eco de todo lo que vivimos juntos en el campo de batalla virtual. Recuerda esto, no importa cuánto survive lancen, ni cuántas veces quieran reescribir la franquicia. Mientras haya un jugador que recuerde el nombre de Snake, de Big Boss, o incluso de un fantasma llamado Ethan, la leyenda sigue viva. Porque al final, Metal Gear nunca fue de Konami. Fue tuyo. Fue nuestro. Clic. La cinta se detiene. El silencio se convierte en el verdadero legado.